Hoy estamos aquí para hablar con nuestros maravillosos ponentes de la sostenibilidad en el sector industrial. Creo que lo mejor para empezar es que cada uno se presente, ¿no? Que nos presentéis cada uno vuestro perfil, para que sepamos más o menos en cada uno en qué está involucrado. Por favor, Estefan. Muy buenas tardes, me llamo Stefan de Penace, soy empleado número 37 original de la compañía Segway que hace transportes personales. Ingresé justamente cuando era un gran secreto antes del lanzamiento en diciembre de 2001. Trabajé en prototipos, trabajé en baterías, trabajé en logística, bueno, hice de todo. Y después puse como director de desarrollo de negocio y monté toda la red de distribución original en Asia y Latinoamérica. Trabajé en Segway hasta 2008. Octubre del año pasado regresé a la compañía por pasión, por muchos motivos, tecnología, y ahora soy director senior encargado de la línea personal transporte de Segway para todas las Américas. Muchas gracias. ¡Viva México! Tenemos a Armando. Hola, yo soy Armando Flores, estoy a cargo del área de mercadotecnia en Element Fleet. Somos una empresa que maneja más de 1 millón de vehículos a nivel global y prácticamente lo que nos dedicamos es a administrar, financiar y brindar una movilidad para que las flotas de nuestros clientes sean más seguras, eficientes y productivas. Genial. Y finalmente, Alex. Claro, muchas gracias. Primero que nada, a los organizadores por invitarme, a ti por moderar este panel y a mis compañeros panelistas. Yo soy Alex Tyson Long, soy mexicano a pesar de los apellidos y tengo más de 30 años, 33 años trabajando en logística. Actualmente ocupo el puesto de director técnico y de innovación de la empresa Solística. Solística es una empresa que ofrece servicios logísticos a la industria. Operamos todo tipo de servicios logísticos en 8 países en Latinoamérica y tengo mucho gusto de estar aquí con ustedes. Gracias. Genial. Bueno, ahora que ya estamos todos presentados, siempre me gusta empezar el panel, sobre todo para ponernos todos al día, en tener un pensamiento rápido sobre qué es lo primero que pensáis cuando hablamos de sostenibilidad en el sector industrial. De principio es productividad no contaminante. Son palabras muy fáciles de decir, pero muy difíciles de hacerlas. Yo como graduado en Economía Internacional siempre uso el principio de Pareto Optimality, que dice cómo hacemos un mejor mundo sin hacer otras personas en peor estado. Es algo sencillo de decir, pero es difícil de hacerlo. Wow. Bueno, para mí el tema de movilidad en el sector industrial pues el principio es el mismo en todos lados. Tiene que ser cómo llevas ya sea a las personas, a la carga o cualquier bien que tú estés moviendo sin tener un impacto hacia la sociedad, hacia el ambiente, hacia cualquier tipo de medio. Más bien es disminuir este tipo de impacto, ¿no? Disminuir accidentes, es disminuir la huella de carbono, es disminuir el tráfico, es minimizar ese impacto que tú tienes al operar y mover a tu gente y tu carga. Bueno, a mí me parece muy interesante tu pregunta y creo que además de lo que ya dijeron mis compañeros panelistas, a mí realmente como alguien que está en la industria de la logística, lo primero que se me viene a la mente es precisamente cómo va a cambiar estas cadenas logísticas este concepto de movilidad sustentable o sostenible. La verdad es que es uno de los retos más importantes que tiene la industria, es el poder enfrentar lo que viene ahora que la movilidad sostenible se está poniendo de moda y que todo el mundo estamos persiguiendo eso. ¿De dónde viene este reto tan importante? Viene de que el mundo está cambiando cada vez más rápido y en el mundo de la logística lo que estamos viendo es que nosotros, que somos al final los consumidores de todos los bienes que se producen en la industria, estamos buscando una satisfacción cada vez más rápida e inmediata. Todos sabemos lo que está pasando con el e-commerce y todos sabemos que hoy se compra mucho por internet y que una de las ventajas es que, o lo que buscamos los consumidores con las compras por internet, es que me llegue directamente a mí, a mi casa y rápido.
Y cuando uno quiere que le lleguen sus cosas directamente a su casa y rápido, eso tiene una implicación enorme en toda la cadena productiva. Y ahí estamos las industrias que trabajamos en servicios, las industrias que trabajan en comercio, las industrias que trabajan en la producción. Y a todas les afecta esta nueva tendencia mundial, global, de la satisfacción inmediata de los consumidores. Porque el reto es no solamente poder hacerlo, sino también hacerlo, como ya dijeron mis compañeros panelistas, sin afectar la seguridad, el tráfico y por supuesto también el medio ambiente. Lo que los consumidores quieren hacer es tener mayores satisfactores y más rápido. Y nosotros tenemos que resolver como industria y sobre todo como servicios logísticos el cómo hacer que esas cadenas logren satisfacer a los consumidores, pero a la vez no, como ya bien dijo Stefan, que no perjudiquen otras cosas que la propia sociedad quiere y que los consumidores también quieren. Eso está increíble. Creo que el tema de los consumidores es muy importante, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de empresas y pensamos en los consumidores, como cómo están cambiando sus hábitos y cómo modifican nuestras necesidades como logística, ¿no? La sostenibilidad lleva hablándose y está en auge desde hace muchos años. O sea, llevamos más de 20, 25 años hablando de la necesidad de sostenibilidad. ¿Por qué no hemos llegado a ese punto, no? O sea, ¿por qué las empresas, después de tanto tiempo de hablar de ello, no hemos llegado a ese punto y no lo estamos haciendo? ¿Qué le diríais a una empresa para convencerlas de que deben moverse a este ámbito de sostenibilidad en el sector industrial? Yo diría, ¿qué esperas? A ver, es una cuestión de hacer la consulta propia, hay que hacer pesquisas, hay que hacer justamente convencer el departamento financiero de cómo recuperar la inversión. Eso todo es un punto de principio, o sea, que cuáles son los costos-beneficios y cuáles son los beneficios finales de justamente hacer el desplazamiento de lo que tienen en el corriente de operación para una operación mucho más eficaz, mucho más no contaminante, etcétera. Eso todo es un proceso. Y esto también es una responsabilidad social. No sé, Armando. Yo creo que uno de los retos, y lo platicamos hace algunos momentos, es un factor financiero. Al final, cuando tú estás en una actividad industrial, el peso del costo total de operación de tu flota, a la hora que mueves a una tecnología o la cambias hacia una que tiene un costo inicial un poco más alto, es fuerte. Entonces empiezas a perder cierta competitividad, se te elevan los costos y al final todo esto va impactando hacia los productos. ¿Y qué es lo que pasa? Es que ¿quién da el primer paso? Entonces un punto importante es, no tienes que mover toda la flota, no tienes que mover específicamente toda la parte de carga, pero hay ciertos factores que ya se pueden empezar a cambiar. ¿Que es fácil? No es fácil. No es, muchas veces la decisión sale de la persona que tiene autoridad sobre la flota. ¿A qué voy con esto? Que cuando tú eres un fleet manager o tienes a cargo tu parte de una parte de operación, tú puedes escoger el camión A, el camión B, el coche A, el coche B. Pero cuando se sale o tienes que meter un factor de mayores deducibilidades, de consumos de combustible probablemente más bajos, pero un costo inicial del vehículo más alto, tienes que empezar a involucrar a diferentes actores, a Contraloría, a finanzas y demás. Entonces, yo lo que les recomendaría a las empresas que quieren moverse hacia una parte mucho más sostenible es que vayan teniendo pequeños hitos o pequeñas batallas que puedan ir ganando, ¿no? No creo que el approach inicial sea, bueno, voy a cambiar toda mi flota a un tema verde, pero hay cosas que ya se pueden empezar a hacer. Entonces, es poner de acuerdo, tener pequeñas ganancias, ya sea con la flota de ventas o con una parte de la flota de ventas o con el last mile, de moverlo de una forma sostenible, y con base a eso es empezar a adoptarlo inicialmente. Y en ese caso, no, porque estamos viendo que entiendo que es mucho planificación, ¿no? Planear hacia dónde vamos, qué es lo que me va a costar en largo plazo, meter modelos de costes que me sean adecuados. Me encanta el momento de decir poco a poco, siempre es mejor ir poco a poco en todo en la vida. Pero en ese caso, ¿hay algún tipo de beneficio que podamos encontrar, no sé, en el corto plazo, que le digas, si hacemos esto en corto plazo, en menos de un año, veremos beneficios? Sí. Yo te diría, Marcos, que creo que los puntos que pusieron son muy buenos, pero estamos hablando de Latinoamérica. Y yo te diría que ¿por qué las empresas en Latinoamérica, la industria en Latinoamérica no ha adoptado con mayor rapidez la sostenibilidad o sustentabilidad? Es por dos razones principales en mi punto de vista. Una es básicamente porque así somos en Latinoamérica.
porque estamos acostumbrados a que todo nos llegue de otro lado. Eso es claro de que la parte tecnológica, la parte técnica, la parte de las soluciones, tradicionalmente nuestras culturas han siempre hecho que venga de fuera las cosas. Y dos, porque no hemos sido suficientemente creativos para poder, como ya dijeron, justificar el uso de estas tecnologías hacia adentro de nuestras empresas. Entonces, normalmente los latinoamericanos tenemos mucho ingenio y somos creativos, pero no sabemos aplicarlo. Y eso es una realidad no solo en este ámbito, sino en muchos otros. Y ahí está, para contestar un poco la segunda pregunta, decir, oye, ¿cómo le tenemos que hacer o cuáles son los beneficios que podemos traer? Hoy todavía el mundo está en este aspecto de movilidad sustentable apenas empezando. No tenemos un rezago de muchísimos años. Sí tenemos un rezago con respecto a otros países, otras regiones del mundo, pero esto relativamente tiene poco. Entonces creo que si nosotros aplicamos nuestra creatividad y nos forzamos a innovar, nos decimos vamos a hacerlo, vamos a encontrar una manera de poderlo justificar. Obviamente el mercado cambia mucho más rápidamente, somos un mundo mucho más conectado hoy en día que lo que nos trajo aquí, y eso nos va a generar la posibilidad de también encontrar soluciones y ser creativos e innovar más rápido para poder traer las ventajas que sin duda trae la movilidad sustentable, sostenible. La primera que a todo mundo se nos viene de la mente es, pues va a haber menos contaminación. Todos estamos ya preocupados del estado en que está nuestro planeta y a dónde lo podemos llevar si no hacemos un cambio. Y eso debe ser una de las principales motivadores y una de las principales ventajas. Y obviamente tenemos que también ver que cómo convertimos a esto de la movilidad sustentable en una ventaja competitiva para nuestras empresas. El hecho de que tú inviertas en vehículos eléctricos o en vehículos con otros combustibles no necesariamente tiene que ser más caro que lo que hoy lo tienes. Tienes que encontrar la manera de hacer esos nuevos modelos. Yo creo que tomando un poco de los puntos de Alex, es el primer paso que tienen que tener las empresas es medir cuál es el impacto actual. O sea, muchas veces tú les preguntas, oye, ¿cuáles son tus emisiones? ¿Cuánto tráfico estás generando? ¿Cuál es la utilización de tu flota? ¿Cuántos accidentes generan? Y no tienen esos datos a la mano. Entonces, yo creo que se puede empezar por ese punto y setear una base y saber dónde estás hoy y cómo estos pequeños cambios van a empezar a cambiar ese impacto que tienes hoy. Hemos hablado se ha hablado mucho en este panel, en este foro, de electrificar tu flota. Pero tener un menor impacto no necesariamente es meter a 100 camiones eléctricos o no necesariamente eso, es empezar a medir y tomar decisiones inteligentes sobre consumos, sobre gastos de mantenimiento, sobre utilización. Es más, el impacto no va cuando tú tienes un camión y lo dejas, sino es, hasta si es reciclable o no, con qué se hizo eso. Entonces tienes que empezar a medir cuál es hoy tu huella y con base a eso empezar a tomar decisiones. Y sí, no todas las decisiones van a ser económicas, hay decisiones que tienen que ser por impacto. Si tú pones el precio y tú dices voy a contaminar menos, pero me voy a gastar el 20%, pues ¿dónde estás poniendo ese peso? ¿No? Creo que es ahí donde se dificultan este tipo de decisiones y hacia donde las empresas hoy todavía les cuesta un poco de trabajo en ceder un punto marginal o ceder un poco más en ese sentido para adoptar estas nuevas tecnologías. Por lo que estoy escuchando, una persona clave en este lugar es el director financiero de una empresa, ¿no? Lo primero que va a hacer es echar números y si no le encajan no avanzan, ¿no? Como que tiene que haber unas nuevas métricas que tienen que implicar en su forma de pensar. ¿Cuál es la forma en que se convence un director financiero de que realmente estamos en algo positivo? O sea, que va a ser positivo para su empresa en el medio plazo. Voy más por el tema de productividad. Claro, una persona que piensa solamente en finanzas quiere saber cuál es la recuperación de la inversión y la productividad. Te puedo mencionar un ejemplo. Y no estoy queriendo hacer publicidad del Segway Personal Transporter, pero una gran aplicación en el sector comercial es en bodegas, logística. Un supervisor tiene que ir de su oficina a la bodega tantas veces por el día. Con este aparato ingresa
en su oficina, ocupa espacio en una silla, está cargando, va a la bodega, que son a veces kilómetros que caminan por día, y al final del día todavía tiene disposición. El mismo aparato se lo entrega al personal de seguridad para hacer la patrulla de noche, y este equipo funciona 24 horas. Ahí ves dónde está la recuperación. A veces hay que pensar afuera de la caja para justamente encontrar soluciones que le aumenten la productividad y que den la recuperación de la inversión. Sí, yo creo que es un muy buen punto esto de innovar que comentamos, o sea, pensar fuera de la caja. Pero, por ejemplo, si hablamos de vehículos eléctricos, que todos pensamos y los vehículos eléctricos son sustentables o es movilidad sostenible, y sí lo es, siempre y cuando también la fuente de energía eléctrica sea limpia, sea sustentable. Pero vamos a suponer que eso está cubierto. Y dice, oye, ¿cómo le justifico a mi jefe, al director, al CFO de la compañía invertir en vehículos eléctricos? No es fácil. ¿Por qué no es fácil esa decisión? Porque el auto eléctrico o un camión eléctrico es bastante más caro hoy en día que un vehículo de combustión interna. ¿Y por qué es más caro hoy en día? La razón principal de que un vehículo eléctrico es más caro no es algo nuevo. Todos jugábamos cuando éramos chiquitos con carros de baterías y jalaban. Entonces pone una batería grande en un carro y jala. El problema es que el costo de las baterías era demasiado caro para ese nivel de energía requerido. Y eso ha cambiado radicalmente. Ha bajado muchísimo el costo de las baterías en los últimos años, más de 400%, y todavía se espera que en los próximos años baje 80, 70%. Entonces eso va a ser mucho más fácil de entrada justificar el auto eléctrico. O sea, los autos eléctricos van a bajar de precio mucho en los próximos años debido a ese costo de baterías. Y nomás para que se den una idea, de un auto, como el 30%, un auto eléctrico, el costo es la batería. Si bajas el 30% mucho, pues obviamente hace más factible el carro. El otro problema es básicamente de densidad. La batería ocupaba demasiado espacio, pesaba demasiado. Entonces también se han hecho mejoras, muchas mejoras en los últimos años, y todavía se va a mejorar mucho en la densidad. Entonces voy a poder tener más espacio de cajuela, menos espacio, o diseños distintos también de baterías. Entonces lo que hoy estamos apenas viendo, hoy en el mundo, el año pasado, más o menos este año debe ser lo mismo, se han vendido en el mundo como 2 millones de vehículos eléctricos. De esos 2 millones de vehículos eléctricos, más de 3/4 partes están en 4 países: China, Estados Unidos, Japón y Noruega. Y luego Europa junta otro pedazo importante. ¿Por qué? Porque precisamente ellos ya han empezado también a meter incentivos, a meter políticas para poder hacer esto más factible a los usuarios particulares y a las empresas. Otra de las cosas que podemos usar para justificar esto es, por ejemplo, un vehículo eléctrico tiene 100 veces menos partes que un vehículo de combustión interna. Entonces, ¿cómo creen que va a ser el costo de mantenimiento? Bastante menor. ¿De qué te tienes que preocupar en un vehículo eléctrico? Ni aceite, ni anticongelante, ni bandas, ni nada de eso. Es bastante confiable la tonalidad eléctrica. La batería y el motor eléctrico duran mucho y no necesitan gran mantenimiento. Solo me tengo que ocupar de las ruedas, igual que en el Segway, de que tengan aire y que estén bien las llantas. Eso va a hacer que los costos de mantenimiento de un vehículo eléctrico son muchísimo menos. También es mucho menos complejo. No necesito mecánicos para que lo arreglen, o no necesito tantos mecánicos para lo arreglen. Entonces, si tú empiezas a ver las ventajas desde ahorita de lo que va a suceder con el costo inicial, de lo que va a suceder o ya sucede con el mantenimiento. Pero la principal ventaja, la que todo el mundo tiene que tener claro, y que eso marca sin duda alguna que el futuro de los vehículos es eléctrico, es algo que muy poca gente conoce a fondo. El máximo eficiencia que puedes obtener de energía en un vehículo de combustión interna es alrededor del 30%. Es decir, de cada litro de combustible que yo le ponga al camión, obtengo de trabajo efectivo en las ruedas 30%. Máximo, el mejor. No digamos los no tan buenos. Sí. ¿Y saben cuánto es en un vehículo eléctrico? 90%. Entonces no hay manera, y eso es ahorita, porque todavía la batería se calienta y pierde algo de la eficiencia.
Si no se calentara, pues prácticamente sería 100. Entonces no hay manera de que en el futuro eficiencia es parte de tu costo. El costo principal de usar un vehículo en forma comercial o personal es el combustible. Y si tengo una ventaja de 90 contra 30, pues es indudable que vas a encontrar entre el mantenimiento, el costo inicial que baja y el costo de energía mucho más bajo, va a llegar el momento sin duda alguna en que tú vas a... Lo único que tienes que hacer es estar buscando las oportunidades desde ahorita. Creo que hay un punto ahí interesante, el tema de electrificación, ¿no? Siempre hablamos de electrificación, coches eléctricos, estamos hablando mucho de ello. ¿Realmente en el sector industrial vamos también al mundo eléctrico? O sea, ¿el eléctrico es la referencia en el mundo de la energía sostenible? Mira, yo creo que sí puede ser una de las principales alternativas. Hay que recordar que en el sector industrial no nada más es un camión que está moviendo material, tienes montacargas, tienes los vehículos de ventas que están cerrando los tratos para llevar este tipo de camiones, tienes los centros de distribución. Entonces yo creo que la parte eléctrica tiene un factor muy importante, ¿no? Hoy, como yo lo veo, en montacargas ya está resuelto y es factible, ya se utiliza. En vehículos todavía de ventas o ejecutivos, llamémosles así, todavía hay cierto reto, ¿no? Tenemos vehículos que van desde los 200,000 pesos, que eso es una gran mayoría, los subcompactos, que hoy en día consumen poco combustible, sí, pero un vehículo híbrido con las mismas capacidades cuesta 300,000 pesos aproximadamente. Entonces, esos 100,000 pesos, ¿dónde los pones? O sea, ¿cómo los justificas, ¿no? Nosotros ya hemos logrado meter en 2 flotas grandes de ventas este tipo de vehículos, ¿no? ¿A través de qué? Como decías, es un estudio minucioso sobre todos los costos que te implica esto. Entonces, ¿dónde tienes que empezar para meter este tipo de vehículos y cómo los metes? Es desde los incentivos fiscales, ¿no? Que ya son un poquito mayores, ¿no? Son aproximadamente 40%, un poquito más altos, donde puedes depreciar. Si metes un tema de administración de flotas, todavía puedes depreciar ciertos costos de mantenimiento, de seguro, un poco más. Entonces, ese es un punto. Y ahora los precios de la gasolina en México pues son mucho más altos que lo que eran hace 2 años. Y hay un punto de equilibrio todavía en una parte donde si recorres más de 30,000 kilómetros al año, si el precio de la gasolina está en cierto punto, ya empieza a ser un tema factible. Le vas quitando la tenencia, le vas quitando las verificaciones ambientales, sobre todo en la Ciudad de México. Y si le agregas todavía un factor que vivimos hace ya poco más de un año, en el cual de repente llegó el gobierno nos dijo, no pueden circular los coches que tengan estas placas o que tengan... Limitó y en promedio perdieron 20 días pues, las industrias en la Ciudad de México de poder repartir producto, de poder salir a vender, y ese costo es muy difícil de medir y si tú le preguntas a cualquiera de las empresas 20 días de no poder repartir producto por cada una de tus unidades es muy alto. Entonces la forma de justificar esto es de esa manera, o sea, es juntando todo. No solamente tienes que juntar al de ventas, tienes que juntar al CFO, tienes que juntar al de operaciones y tener que tomar esas decisiones en conjunto. ¿Quieres agregar algo sobre electrificación? Mira, voy a contar un cuento. Me encantan los cuentos. Si vas a YouTube, hay un documentario muy interesante que se llama Taken for a Ride. En los años 1930 ya teníamos la tecnología de electricidad y transporte público, con los trams ahí en Estados Unidos, me refiero más en Nueva York, en San Francisco y todo. Entonces se juntaron 3 personas importantes. Una era Firestone, que hace llantas, otra era el dueño de Chevrolet y Rockefeller. Y ellos se juntaron y dijeron, mira, hay que hacer algo para que metemos más camiones, carros de combustión y todo. Y compraron todas las compañías de transporte público eléctrico y meticulosamente se la quebraron. Se fueron todas a bancarrota para meterse los buses en la ciudad y todo. Y cuando el gobierno se enteró que eso había una colusión, le dieron una multa de $5,000 a cada uno. Imagínense el platazo que hicieron ellos. Entonces volvimos ahora en la historia, en el siglo XXI, justamente con mucho más tecnologías más sostenibles. Ya está la industria automovilística metida en justamente la tecnología eléctrica. O sea que ahora vamos un poco mejor que los años 1930.
Notablemente la única dos ciudades que conozco que resistieron eso fue San Francisco, porque todavía tienen los trams, y Portland, Oregon, como ejemplo. Pero la tecnología eléctrica, yo creo que ahora hay una enorme oportunidad de sacarle ventajas y hacerla eso convirtiendo en productividad para beneficio de todos. Yo creo, Marcos, que tienen razón, pero lo que acaban de decir, déjame tratar de decir cómo lo vemos nosotros en Solística. Nosotros empezamos con un programa que se llama Movilidad Sostenible, casualmente parecido a sustentable. Nosotros llamamos sostenible porque pretendemos no solamente que cumpla con cuidar el medio ambiente, sino que también sea cuidar a nuestro medio ambiente, digamos a la comunidad, que sea más seguro, y también en un momento que sea precisamente sostenible en el tiempo, que sea económicamente factible. Si yo no puedo, desde el punto de vista logístico, y hago un servicio logístico de transporte o de almacenaje, y no lo puedo hacer de manera más económica que mis competidores, pues podré estar cumpliendo con emitir menos emisiones y ser más seguro, pero no voy a durar mucho tiempo. La competencia existe y tengo que verlo en los tres ámbitos: cuidar a nuestra comunidad, cuidar a nuestro medio ambiente y obviamente cuidar también la economía de la compañía. Entonces, cuando definimos esto de ver qué tecnologías había disponibles, hicimos un muy buen análisis y definimos qué en los próximos 10 años podía convertirse a eléctrico y qué no. Y hay otras alternativas, no solo va a haber vehículos eléctricos, va a haber combustibles como el gas natural y el hidrógeno, que también van a jugar un juego. La diferencia está un poco en lo que ya les comenté hace rato y que les voy a dejar un poco más claro. ¿Por qué empieza por los vehículos como Segway, que son ligeros y que transportan una persona, y después va a los montacargas y a las motos y a los scooters y luego va a los autos? Y al final vienen los camiones pesados, por la misma razón que ya les comenté. Entre más energía necesito y más autonomía necesito, es más difícil que pueda hacerlo económicamente factible. Un auto pues, recorre en la ciudad, haciendo preventa, como comentabas hace rato, 100 kilómetros al día. Perfectamente le puedo poner una batería, es 25% del costo actual, mañana va a ser menos, pero lo recargo en la noche y hago mi trabajo el día siguiente. Ahí está un modelo mucho más factible que si me voy al otro extremo, un tractocamión. Si hoy, ¿saben cuánto es el número de baterías? El costo de las baterías será el 100% de lo que vale el camión, si quiero hacer un camión de ruta larga en la carretera. Y además esas baterías pesan alrededor ahorita, con la tecnología disponible, de 7 toneladas. Entonces, de entrada, le tengo que poner baterías que ya me reducen mi capacidad de producción en 7 toneladas, porque yo tengo un límite de toneladas que puedo mover. Pero eso va a venir en el tiempo. Pero en el Inter, en esta matriz, nosotros estamos trabajando en buscar electrificar los vehículos pequeños y buscar combustibles como gas natural, por pronto, en los vehículos más grandes. Entonces, sí existen caminos distintos para cada tipo de vehículo y para cada tipo de industria. Tampoco es lo mismo tener un reparto local a tener que salir a un mayor rango o a una mayor distancia, porque también la batería, entonces no tienes dónde recargarla, tienes que tener estaciones. Pero el reto es en cómo encontrar para cada situación una alternativa sostenible. Justo en ese tema que comentabas antes al principio sobre el usuario que demanda ahora las cosas inmediatamente y las distancias, ¿ese cambio de consumo va a modificar también la distribución de alguna manera? Sí, sin duda. Diría que ya la está modificando. Ya hoy por hoy en todos los países, en México, no sé, en algunos de los países de Latinoamérica ya existen bastantes compañías que compiten, que te venden sus productos por internet, y en general todas las comercializadoras están tendiendo a eso. Eso va a traer un reto muy importante, pero no es el único cambio tecnológico que va a alterar las cadenas de producción. Yo les diría, por ejemplo, todos han oído ya hablar de las impresoras 3D, y eso es una tecnología que va a cambiar también la logística completa. No es lo mismo cuando yo tenía que ir a una planta para producir engranes y luego traer los engranes a centros de distribución y luego finalmente a los talleres que los usan para reparar sus máquinas o sus carros.
Ahora existe la posibilidad de que yo produzca engranes con estas impresoras 4D mucho más cerca o en los mismos talleres. Entonces ya no voy a mover productos terminados, ahora voy a mover el material con que se hacen y el producto terminado prácticamente está allá. Ese tipo de tecnologías disruptivas que ya existen y que ya están jugando en el mercado de la industria son otras de las cosas que tenemos en cuenta y que van a modificar las cadenas de producción y obviamente la logística junto con ello. ¿Algo que agregar? Sí, un punto también complementar es, justamente abordando ese mismo tema, es la autonomía robótica. Es totalmente eléctrica y justamente eso complementa justamente lo que dijo Alex. Sí. Espectacular. Justo en esta línea, pero volviendo un poquito a otra cosa que hablábamos antes, secabas antes que vamos tarde en Latinoamérica como región, pero después de la historia de terror que nos has contado de 1930, me gustaría ver si tenemos algunas historias más bonitas en la región. No sé qué países, cómo consideráis que está Latinoamérica en sostenibilidad en el sector industrial y si hay algunos casos de éxito que puedan reflejar que estamos empezando a caminar en el camino correcto. Hay ciclos, lo que yo llamo, eso es una combinación de gente de poder político que apoya justamente ese tipo de tecnología, incentivo corporativo, responsabilidad social. Han tenido movimientos verdes, por ejemplo, sobre todo mucho en Latinoamérica. Me acuerdo de las conferencias que tuvieron en Río de Janeiro, tuvieron en México también, en otros países en Latinoamérica. Ese movimiento Latam Mobility es un perfecto ejemplo histórico que estamos aquí hoy día justamente dando continuidad a justamente ese tema que es de responsabilidad social. Esas son las etapas, pero los ciclos, a lo mejor mi deseo es que sean más continuos y más con más refuerzo. Yo te podría hablar un poco más acerca de en el ambiente de flotillas y creo que a nivel Latinoamérica hemos tenido, o sea, he visto pocos casos de éxito en cuestión de flotas todavía, ¿no? Digo, vimos ayer el caso de Costa Rica que me pareció impresionante cómo están avanzando, pero en los países que tenemos experiencia nosotros, más enfocados hacia Brasil, Chile, Argentina, México sobre todo, es todavía, hay una resistencia en el nivel corporativo por este tipo de tecnologías, ¿no? La adopción, ¿por qué lo tengo que adoptar o no? Yo soy un usuario de vehículos eléctricos, ¿no? Bueno, es un plug-in hybrid, pero hay una resistencia tanto de sistema como de gobierno, como de adopción de los mismos usuarios, incluso que la compañía tome la decisión y tú le dices, vas a usar este vehículo, el usuario también piensa muchas veces que está perdiendo algo, sobre todo cuando son vehículos pequeños. Y también el otro es lo que estábamos hablando, la tecnología también te está frenando un poco hacia moverte más hacia carga pesada, ¿no? Entonces, casos de éxito hemos tenido dos grandes, son empresas de consumo que han decidido hacer un trade-off, de decir, bueno, voy a pagar un poco más, pero voy a tener un menor impacto. Y tuvimos que colaborar en hacer análisis de costos a detalle y al final se lograron meter primero en flotas de ventas, vehículos compactos, y ahora estamos moviéndolo hacia los vehículos ejecutivos. En los vehículos ejecutivos sigue siendo una resistencia, pero si tú logras primero que los ejecutivos tengan y empiecen a adoptar esta tecnología, pues van a evangelizar, va a ser un tema aspiracional y posteriormente también para algún otro tipo de flotas, pues va a decir, oye, ya lo está haciendo la competencia y cómo lo está haciendo, ¿no? Y los cambios ya se empiezan a ver. Hemos visto flotas que han reducido el consumo en más de un 30% en combustibles, lo han traducido a toneladas, y lo han logrado reportar como casos de éxito a nivel global. Entonces, sí hay un cambio, sí empieza, pero hay una resistencia fuerte tanto de usuarios. Yo pienso que, lo vamos a discutir, yo creo, un poco más de incentivos o castigos cuando contaminas, porque creo que es un balance. Y también
de los mismos ejecutivos y directivos de las empresas todavía no son un poco escépticos de esta tecnología. Cuando llegas a una reunión y ves que no hay una adopción de tecnología en muchos ámbitos, no la va a haber tampoco hacia el sistema de la flota. Entonces, yo creo que es ahí donde nos hemos enfrentado a la resistencia, pero sí hay casos de éxito y va a ser exponencial. Yo soy un creyente puro en que esta tecnología y en tener una industria más limpia también forma parte, digo, la flotilla debe ser es una parte importante de las emisiones y de los contaminantes. Yo coincido con Estefan y con Armando. La verdad es que hay dos barreras ahorita importantes. Cuando hablamos de la industria, cuando hablamos de flotillas, de vehículos y de movilidad que tiene que ver con producir algo o distribuir algo. ¿Por qué? Porque simplemente, ahorita dije, hay más de 2 millones de ventas de vehículos eléctricos en el mundo, pero lo que se ha desarrollado y lo que ya está, aquí estamos viendo algunos vehículos, es ¿para quién? ¿Para quién están enfocados Tesla y todos los vehículos que ya se venden comercialmente en el mundo, aún los de BYD en China, que son de los líderes? Para las personas, no para las industrias. Esa es la primera barrera. La otra barrera, ya la comentó Armando ahorita, es, pues desconocemos. Hay un miedo al cambio porque no se ha investigado, por eso que este foro es tan importante, para que la gente empiece a conocer las nuevas tecnologías y pierda ese miedo y empiecen a hacer, digámoslo así, sus intentos para que se generalice. Obviamente que yo también coincido con Armando que esto va a ser exponencial, pero ¿qué requerimos para que sea exponencial? Requerimos que los gobiernos, como en los países donde ya se venden muchos vehículos, enfoque sus incentivos y sus programas no solamente al lado de las personas, que es muy importante. No nos olvidemos que cuando hablamos de contaminación y generalizamos el autotransporte, no es el responsable de la gran mayoría, aunque los vehículos grandes obviamente consumen más y contaminan más y usan diésel. Pero el número de carros que hay, la cantidad de vehículos que hay en las ciudades, ese es el que hay que disminuir. Entonces, el reto no es solo hacerlos eléctricos, ya lo dijo ahorita Estefan, es el futuro de los vehículos que vamos a utilizar. Tiene 3 características, creo que en un panel anterior ya comentaron algo de eso. Obviamente es vehículo eléctrico, por lo que ya platicamos de la eficiencia que tiene y de las ventajas que tiene en mantenimiento y de lo que va a pasar con la tecnología eléctrica. La otra parte es que es, digámoslo, conectado, es on demand. Eso quiere decir que lo vamos a compartir, quiere decir que ya no vamos a tener que tener cada quien nuestro carro, que lo vamos a poder compartir, y para que eso suceda tiene que ser la otra parte que ya viene también muy rápido, que es autónomo. Hoy en día ya se están probando, ya lo han visto tal vez todos ustedes en internet o en otros lugares, que hay vehículos que pueden manejarse sin chofer, pero todo como eso va a ir en grados. Para que podamos tener esos vehículos, pues faltan algunos años, falta legislación, que es donde los gobiernos van a tener que poder legislar y permitir que esos vehículos circulen. Falta conectividad con la propia ciudad, con las calles, pero en el Inter, esa tecnología ya la podemos tener disponible en los carros. Algunos ya lo tienen, ya frenan por sí mismos, ya nos ayudan a conducir. Eso también los hace atractivos, eso también es una fuente de poderlos hacer sustentables. Si tengo menos accidentes, pago menos seguros. El seguro es un costo importante. Tengo menos problemas de productividad, no se detiene el vehículo. Tengo obviamente responsabilidad social, cuido a la gente. Entonces, cuando vemos este triángulo, electrificación, on demand y, digamos, autonomía, sin duda alguna que ahí encuentras en eso muchas más formas de justificar, y por lo tanto va a suceder esto de que venga rápidamente en una forma exponencial la adopción. Lo otro que quiero comentarles es, en Latinoamérica, pues no estamos tan lejos, otra vez. Son solo 2 y pico de millones de autos los que se venden en el mundo. Eso es menos del 2% de los que se están vendiendo de todo el mercado. O sea, el 97% siguen siendo combustión interna. Si nos ponemos a trabajar, nos podemos poner a la par muy rápidamente. No es lo mismo que si ya se estuvieran vendiendo 20% de los vehículos y en México todavía estuviéramos empezando a tratar de venderlos. Podemos ponernos
rápidamente a la altura de los demás países. Wow, se me ha pasado el tiempo volando. Me están indicando. Me gustaría, antes de continuar, tenía un montón de preguntas que quería comentaros sobre incentivos, penalizaciones, pero hemos volado en esta discusión. Solo me gustaría, a ver si podéis terminar con cómo creéis que está el futuro, o cómo veis el futuro aquí a 10 años, para Latinoamérica especialmente. Yo veo, por ejemplo, la influencia de la industria de movilidad, principalmente la industria automovilística, que dependemos mucho, que están haciendo la conversión a energía eléctrica, a otros híbridos, etc. A mí, claro, como siempre voy en la filosofía, todo el mundo tiene que ganar con eso. Entonces, imagínase, entre algunos años, un dispositivo de movilidad eléctrica, sea auto con car sharing, o sea más evoluido, tipo Segway, personal transporter, pero que todo el mundo gana. O sea que es un concepto universal donde se puede poner tipo montadoras en cada país para su fabricación local, y ahí se hace valor agregado para generar empleos en el país. Imagínate un auto universal, sea un convenio con todas las marcas de automóviles y todos que tienen la mejor eficiencia posible, con la mejor autonomía posible, y que todos ganan con eso, todos. Universalidad. Yo veo un cambio fuerte dentro de 5 años, sobre todo en la conectividad de los vehículos, ¿no? Hoy y es tomando mucho lo que estaba diciendo Alex. Hoy, si tú conectas un vehículo industrial, vas a poder ver los hábitos de manejo, si están acelerando, el consumo de combustible instantáneo, el mantenimiento, te va a dar una serie de datos. Y esos datos te van a ayudar a reducir un impacto. Entonces, yo el primer cambio que veo fuerte, sobre todo en la movilidad industrial, es acerca de la conectividad de los vehículos y lo que se hace con esta data alrededor de la eficiencia y, por lo tanto, un menor impacto. Sí veo un cambio en cuestión de híbridos y eléctricos muy fuerte, sobre todo en los vehículos ligeros, como mencionaba. Y en 10 años yo sí veo una industria mucho más limpia, con un enfoque tecnológico muy grande y de mayor impacto. ¿Qué es lo que no veo todavía? Y nos lo presentaron hoy en la mañana. Es la fuente de estas energías no va a ser en su mayoría limpias, ¿no? Y es más, hasta el 2050, por lo que vimos, en México no se planea que sea más del 50% de fuentes sostenibles. Entonces, yo el reto que veo más allá de la electrificación, más allá de crear los vehículos sostenibles, ya va más allá y va más hacia las fuentes de esta energía, que vimos que al menos en este país todavía no van a llegar a un punto en el que vamos a tener un impacto, que vamos a tener un bajo impacto, va a seguir siendo grande. Entonces, aunque yo haga mucho más eficiente mi vehículo y sea 100% eléctrico, el 50% de la energía que está tomando ese en el 2050 va a seguir siendo todavía de combustibles fósiles o de energías no renovables. Yo coincido con los dos. Primero, lo que dijo Estefan, existe, esa es otra ventaja que a lo mejor mencioné cuando dije que tienen 100 veces menos partes que un vehículo de combustión interna. Otra cosa que va a suceder es que va a haber muchos más jugadores. Hay mucha más oportunidad de que se fabriquen autos eléctricos en todas partes del mundo, que simplemente los países como México y otros que ya tienen una ventaja competitiva para producir vehículos de combustión interna. Eso no quiere decir que no la van a seguir produciendo, sino que vehículos eléctricos es bastante más sencillo que vehículos de combustión interna. Al mismo tiempo, yo sí veo que dentro de 10 años va a haber una oferta completa, probablemente, como dijo Estefan, para no solamente las personas y las que quieren un carro bonito, uno de lujo, sino va a haber una oferta más completa, y va a haber una oferta que hoy no existe, que es esta que está diseñada para que tú compartas el vehículo con otras personas y que no sea tuyo, sino que lo utilices sí para moverte, porque para eso es, pero que al mismo tiempo que se mueve en forma autónoma, tú estás ejecutando tu trabajo, o estás entreteniéndote, o estás haciendo lo que tú quieres, y en lugar de perder el tiempo manejando, vas a ir haciendo otra actividad. Yo sí veo que en 10 años, obviamente ya va a existir esa oferta en los vehículos pequeños, en los vehículos más grandes, de camiones de más de 5 toneladas,
va a empezar a haber oferta, pero todavía va a haber un mercado para combustibles como el gas natural o el propio diésel, que también tiene capacidad de hacerse más limpio. Hoy por hoy, a lo mejor muchos no lo saben, pero ya hay tecnologías a diésel que se llaman, motores a diésel que se llaman Near Zero, que son capaces de producir tan poquita contaminación que se parecen a los eléctricos. Esos son los que van a dominar el mercado de los camiones pesados, porque ya dije el reto que tienen para vehículos eléctricos, con gas natural, que es un combustible bastante más limpio. Eso va a suceder en los próximos 10 años. Vamos a seguir viendo oferta de camiones de más de 5 toneladas, y lo urbano, los citadinos, los camiones pequeños, los camiones de reparto, los carros, van a tender a ser eléctricos, pero también vamos a empezar a ver que ya no vamos a comprar autos. Dentro de 10 años ya va a haber ofertas. Muchas de las empresas que platicaron en este foro van a empezar a hacer ofertas de compartir el auto, de voy por ti, te llevo, y aunque no sean autónomos, va a empezar a haber mucho de eso funcionando en los próximos 10 años. Entonces creo que es algo muy, digamos, atractivo lo que va a pasar en los próximos 10 años, y sin duda, como ya dijo Armando, es un cambio que se va a venir muy rápido. Sin embargo, sigue habiendo diferencias entre lo que puede pasar en la parte pequeña, en la parte grande. Creo que está espectacular. Nos hemos pasado bastante tiempo. Teníamos varias preguntas para contestar, pero creo que es mejor que les busquéis directamente y les preguntéis a ellos todo lo que pensáis sobre la sostenibilidad en el sector industrial. Ha sido un placer teneros con vosotros hoy aquí, ha sido increíble. Muchas gracias a Latam Mobility para juntarnos a todos y aprender. Yo no tenía ni idea del sector industrial y ahora estoy mucho más puesto, así que muchas gracias por mi parte y gracias a ustedes por estar aquí. Muchas gracias. Gracias.